Y vamos a ver, tratar de avanzar hoy en las notas y ver cómo estamos ahora. Parece que algunos todavía no han entendido lo de la puntualidad, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar los que estamos, porque son los que quieren aprender puntualidad incluso, ¿ok? Entonces, vamos a ver, busquen sus Biblias, por favor. No se preocupen, si sigue comiendo yo no le voy a regañar, ¿ok? Tranquilo, termine y tenga ahí después su basura y después lo bota en el break. Busquen sus Biblias otra vez, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, ahí en sus Biblias. ¿Ok? ¿Lo tienen? Ok, me ayuda leyendo entonces. Vamos a leer el versículo 16, 17, 1, 2, 3 y 4. Ok, vamos a leer esos versículos y ayúdenme por favor leyendo, respetando cada signo de puntuación para entender el contexto del pasaje. Ok, muy bien, ¿listos? 1, 2, 3. 2 Timoteo 3:16. Ayúdenme leyendo por favor en voz alta. Bueno, si pueden leer, ¿verdad? Vamos a ver. Okay, ¿listos? 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ok? Muy bien. Ese es nuestro pasaje de la semana. Recuérdelo por favor, puede ser que mañana salga en el quiz, ¿ok? Así que recuérdelo. ¿Sabe qué? No voy a ponerle todo el pasaje, voy a poner 2 versículos de eso, pero usted recuerde todo eso, los primeros 2 para ser exactos, ¿verdad? Y quizás después vamos a agregar los otros para darle la idea al pasaje. Hablábamos ayer sobre que tenemos que predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, ser de buen testimonio. Entonces, vamos a comenzar en oración y vamos a continuar con las notas. Entonces, después del break vamos a tener un pequeño juego, ¿verdad? Para que se vayan mentalizando que vamos a tener colaboradores adelante. ¿Listos? Ok, vamos a orar entonces y comenzar la clase. Entonces, si puede ponerse todos de pie por respeto a Dios, ¿verdad? Y vamos a orar. Hermano Edwin Sarabia, por favor, si puede orar para comenzar la clase. Amén. Bueno, tome asiento entonces y quiero leerles otra carta que me cayó hoy en la mañana. Y ustedes me dicen, por favor tomen notas de las palabras que no son conocidas para ustedes. Y vamos a ver esta aquí. Ok, ¿listos? Esta carta viene de alguien que habla español también. Y es otra cultura, obviamente. Entonces, por favor escriba las palabras que no sabe. Esta es un poco larga la carta, voy a leerla toda, ¿verdad? Por honor a la hermana que lo hizo. Y vamos a poder que usted escriba las
las palabras que no conocen. Ok, listos. El Señor les bendiga, hermanos Mengíbar. Reciban un cordial saludo de parte de la familia Urcullo Zapata. Ese es un apellido, Urcullo Zapata. Bueno, pues hablando un poco acerca de mi país, su nombre proviene de una lengua aborigen. Algunos creen que es un derivado de un nombre de un jefe indígena. Nuestro país tiene un montón de lugares turísticos como balnearios, playas, lagunas, ríos, etc. En nuestra ciudad tenemos la atracción turística y en nuestro volcán el Cerro Negro, donde te resbalás en una tabla de madera a una velocidad de 80 kilómetros por hora. La aventura es bien tuani, porque la adrenalina corre por todo tu cuerpo. En nuestra gastronomía encontramos el chancho con yuca, el vigorón, el indio viejo, el nacatamal. Les voy a repetir, en nuestra gastronomía encontramos el chancho con yuca, el vigorón, el indio viejo, el nacatamal, y tenemos también bebidas típicas como el tiste, el pozol, el cacao, etc. Y nuestro famoso BX, que es gallo pinto con jugo de la carne, ensalada de repollo, una tortilla y el tuquito de carne. Usted va a una fritanga a partir de las 5 de la tarde buscando el bajón de la noche. Ahí toda la noche y la madrugada pasan vendiendo comida. Ahí hay variedades de platos tradicionales que están buenísimos. Mi país cuenta con el lago más grande de Centroamérica llamado el Cocibolca. También con el mercado más grande llamado el Oriental. Ahí puede encontrar variedad de productos, ya sea para el hogar o negocio. Cuando yo viajo para allá, quiero llevar un montón de reales porque me enamoro de todo. Nosotros vivimos en la ciudad de León, donde puedo oír desde muy temprano, como a eso de las 5:30, gritar a la gente vendiendo cosas como pozol, tiste, frijoles blancos, pacos, leche en sus carretas o pan arriba de la cabeza. Y terminan a eso de las 10 de la mañana y esta cantaleta es todos los días. Otra característica de nuestra ciudad es que las familias leonesas, después de un duro día de trabajo, como a eso de las 6 de la tarde, se salen afuera de la casa, a las aceras, y se reúnen en pelota, desde el más chavalo al más viejo a volar lengua. Y los chavalos más necios andan jugando landa landa, la perra congelada, juegos que son bien risibles. Bueno, hermano, con gratitud y alegría nos despedimos, llevando en nuestros corazones el gozo de poder apoyarlos en la obra del Señor. Esperamos ser de bendición con dicha información. Siempre están en nuestras oraciones. El Señor les bendiga. ¿Ok? Vamos a ver, un poco larga la carta, pero palabras desconocidas. ¿Alguien? ¿Cuál? Tuani. Ok, es algo como... algo que está chivo. Esta carta, ¿quién sabe de dónde es la carta? Ok, todos, ¿verdad? Ya saben, cuando dije León, cuando dije Cocibolca, esa carta es de Nicaragua. Entonces, en Nicaragua, usted no vaya a llegar diciendo que algo está chivo, ¿ok? Si usted llega a Nicaragua diciendo que algo está chivo, es como que le está diciendo, hey, este teléfono está bien chivo. Ese no es malo, ¿ya? Pero si usted viene y dice, hey, qué chivo, le está diciendo que, si él está casado, le está diciendo que él está siendo engañado por su esposa, es un chivo, ¿ok? Chivo cornudo, ¿ok? Entonces no vaya a decir chivo a un hombre allá, o a una mujer, porque le está diciendo, tu esposo te engaña, ¿ok? Ese es qué significa, ¿ok? Ese es tuani, es como chivo aquí, pero no voy a decir chivo allá, ¿ok? Algo tuani, algo bien tuani. También hay otra palabra que la hermana no mencionó que se llama el buzo. ¿Sabe qué es un buzo? ¿Qué es un buzo? ¿Ok? Un buzo.
Ok, alguien que nada abajo del agua, ok, muy bien. ¿Qué más? Para alguien más que hace un buzo. Para nuestro mensaje, para nuestro coloquial es alguien chisma, alguien que está alerta, ok. Un suéter. Ajá, bueno, no había escuchado ese del suéter, pero allá en Nicaragua un buzo es el pants que andan ustedes, los de uniforme deportivo. No las señoritas, los varones, ese es el buzo. Ese es el buzo. Y ni le dicen buzo, le dicen buzo. El buzo. Entonces, ese va a ser nuestro dialecto de aquí a unos años, ¿verdad? De mi familia y yo. ¿Qué otra palabra? ¿David? ¿Cuál? Ok, vigorón es... En realidad no sé el significado de la palabra, pero sé lo que es. Entonces, vigorón es un plato de yuca deshecha, como masa. Eso es lo que vimos. Plato de yuca deshecha como masa y encima lleva curtido, seco, sin nada. Y lleva chicharrones. Lleva chicharrones encima. Y es muy comido ahí. Es el plato típico de Granada, una ciudad que está a la orilla del lago grande de Nicaragua, el Cocibolca. Para ser sinceros, como para gusto los sabores, a mí no me gustó el vigorón. ¿Okay? Lo probamos, compramos un plato con mi familia. Los niños ni lo probaron. Daniel y Génesis, Mayra se lo tuvo que comer todo porque ella era la ganosa de comprar. Y a mí no me gustó tampoco. Entonces, bueno, pero a ustedes puede ser que les guste, ¿verdad? A mí me encanta la yuca sancochada, sancochada con pescaditas y limón y curtido, pero con limón, ¿ok? Así me gusta, pero así como lo venden allá, me dijeron, Granada es la ciudad del vigorón y nosotros bien emocionados a comer vigorón. Nada, ok. Otra. Aquí, ¿usted tenía una? Ok, nacatamal es como un tamal, solamente que más aguado. Poquito más aguado y mucho más grande. El nacatamal lleva arroz. Imagine un tamal de nosotros con arroz. Mucha masa. Okay. Ese es un nacatamal. Yo creo que el naca quizás es el arroz, ¿verdad? Porque aquí no llevamos arroz, tamales. ¿Alguien más? Pozol. Ok. Ese es un tipo de horchata. Es un fresco muy rico, por cierto. Cada vez de comer y ¿qué tiene? Pozol, deme pozol. Ya, es un tipo de horchata que es muy rico. Es diferente el sabor, no sé qué lleva, pero es un tipo de horchata, ¿ok? Parece como horchata. ¿Alguien más? Tiste, es otro tipo de polvo. De hecho, ahí en Nicaragua las señoras andan con sus, ¿cómo dijo ella? Ella dijo una palabra para eso. Ella dijo una palabra que las señoras lo llevan en la cabeza. No sé, ahí en la carta no lo puedo encontrar. Pero ellas llevan un guacal, ¿verdad? Como decimos nosotros, ellas llevan un guacal y andan las bolsas grandes de los polvos. El tiste, el cacao, la horchata, la cebada, son hechos y los ponen en libras o en 2 libras y los andan vendiendo así. Es muy común ver a la gente en eso. Aquí nunca he visto que alguien ande vendiendo esos polvos, solo si quiere lo compra en el mercado y ya, pero allá es muy común ver a las señoras vendiendo eso, son muy humildes en ese lado. Ese es el pozol y el tiste, son unos polvos para hacer un tipo de bebida. ¿Okay? ¿Alguien más? Allá. Chavalos, ustedes son los chavalos. Los chavalos. Sí, yo le decía a los hermanos allá en Nicaragua que cuando vinieran aquí a El Salvador, que ya no hay pandillas, está bien, ¿verdad? Pero cuando vinieran aquí que no dijeran chavalos, porque chavalos es un tipo de pandillero aquí, ¿verdad? Allá no, allá es normal. Incluso, les voy a decir, la vida es tan paraísal allá. Es como está en el paraíso. Usted puede andar con una camiseta que tenga un 18 atrás y usted anda bien galán atrás. Sí, de veras. Mire, esas camisetas, por cierto, allá en Boaco,
el mejor jugador del equipo de Boaco, de béisbol, porque allá es el béisbol, él usa el número 18. En toda la gente usted va a ver el número 18. Y le digo a un hermano que estaba en una, hey, le digo, ¿y aquí no es problema? Me dice, no, ¿por qué? No, le digo, allá en mi país somos locos, le digo, allá no nos ponemos esas camisas porque si me pongo esa camisa yo salgo a la calle, es como que lleve un rótulo que diga mátenme. ¿Ya? Entonces, el 13, mire, de verdad vi caminando a otros, caminando con 18, 13 y ahí como si nada. Allá sí son civilizados. Entonces, muy bien ahí en eso. A eso se refiere. ¿Qué fue lo que dijo? Chavalos, ok. Es como los muchachos, los niños, los chavalos. Y los grandes a veces, ¿verdad? ¡Ay, chavalo! Como nosotros a veces nos decimos, ¡hey, bichos! Okay. Si usted dice bichos allá en Nicaragua, es las lombrices que tienen la panza, ¿verdad? Los bichos. Okay. ¿Algo más? La perra congelada, ok. Es como nosotros jugamos mica hielo. La mica. Okay, usted va corriendo, toca a alguien y le dice perra congelada. Okay, ese es como la mica. ¿Otro? Guarda silencio. Fritanga. Fritanga es. Va una fritanga. Es como una venta de comida en la calle. Es como usted va caminando y encuentra los guacales de arroz, guacales de todo tipo de comida, y usted va y compra. Y las ventas de comida en la calle son las fritangas. Aquí pues le decimos... sí. Es barato comer en Nicaragua cuando usted quiere comer muy sencillo. Allí yo no sé de dónde sacan los pollos, de verdad no sé si son pollos robados, pero la cosa es que valen $3 un pollo completo, grande. Y le echan un tipo de cosa para poder asarlo con una brocha. Lo ponen en un medio barril allí a asar en la calle, y usted va a la orilla de la calle y ve los barriles llenos de pollo y va y pregunta qué cuesta bueno, si es de aquí, ¿verdad? ¿Qué cuesta el pollo? Dice, cuesta 120 el medio pollo, como ¿verdad? $3. 120, 2.40, estamos hablando de como unos $8 el pollo completo, no es $3, es el medio pollo cuesta $3. Y le dan el gallo. ¿Quién sabe qué es el gallo pinto? ¿Qué? El gallo pinto es el casamiento, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Yo me llevé una gran sorpresa cuando fui la primera vez a Nicaragua. Yo pensaba que iba a encontrar una sopa de gallo con verduras y un pedazo de gallo ahí asado. Un poco de arroz con frijoles secos me dieron. Entonces, ese es eso, ¿ok? ¿No es? El indio viejo es un tamal, pero que no se ha terminado de cocer, para que tenga una idea. La cosa de la masa que ocupan para hacer los tamales, se lo ponen en un plato, y ese es el indio viejo. Guácala. No me llamó la atención. Había una iglesia que estaban para construir su edificio, estaban haciendo una actividad el domingo que llegamos, y estaban vendiendo indio viejo. Y me dice el pastor, ¿quiere ir a comer pupusas o indio viejo? Vamos a las pupusas mejor, le dije, porque mejor lo conocido, ¿verdad? Fuimos a comer pupusas y me dice, no, es que el indio viejo se come con esto y aquello, y es muy rico. Y yo, prefiero mejor cocer eso y hacer un tamal. Ese es. ¿Algo más? ¿Una más? ¿Hay hermana Delma? ¿Cuál? Malanga. No. Espérame, no sé esa palabra. No la encuentro.
Landa. ¿Ese? Landa. Sí, landa es como la mica. Es como landa. Esa es la mica. Okay. Una más, solo una más. ¿Alguien más? Oscar. Reales, el dinero. Es el dinero. Usted va a preguntar cuánto cuesta o cuántos reales. ¿Cuántos reales? Le van a decir eso. Habrá otra palabra que nosotros nos causó. David ¿tiene una? Ya lo contesté. Risibles es algo como, conocemos esa palabra. Risibles es como que se pueden ver, es algo común. ¿Okay? BX. Es BX. Es un plato de comida. Por cierto, es un plato que se vende en la calle, pero es uno de los más caros. La gente casi no los come. Si usted puede comerse un BX, está comiendo pollo campero allá en Nicaragua. Por cierto, no hay pollo campero, no hay muchas Pizza Hut. De hecho, solo hay como 2 Pizza Hut en Managua, eso es todo. No hay muchas cosas allá, así que comer afuera, comer un BX es como comerse una Papa John's para ustedes. Sí, no dan platos desechables, se lo ponen en una huerta, en una hoja de esas de los plátanos, guineos. Bien, ok, bien, eso es todo. Vamos a entrar en las notas, vamos a hacer un pequeño repaso. Alguien, por favor, un voluntario, pero de los alumnos de este lado, quiero que me diga qué es cultura. ¿Qué es cultura? Bien rápido, vamos a hacerlo rápido, ¿ok? Es la suma total integrada de rasgos de comportamiento aprendido que caracterizan a los miembros de una sociedad. Es la manera total de la vida de un pueblo. Perfecto, ¿ok? Alguien que me diga qué es una tradición. Transmitir oral o escrito una enseñanza de una persona. Ok, muy bien. Ese es sencillo, ok. Recuerde eso. Eso va a salir en el quiz. Recuérdelo, por favor. Estúdielo. Bien, no la apague. Los hermanos allá hacen algo, allá, magia con eso. Entramos viendo lo que era geografía, ok. Geografía. Alguien que me dé un fondo de lo que eran las cisternas en Israel, o lo que puede ser aún hoy en día. Incluso han viajado hombres a Israel y han encontrado que estas costumbres todavía siguen vigentes, algunas. Vamos a mencionar otras hoy en la mañana. Y algunas de las cisternas, de hecho, incluso todavía las han modificado, ahora ponen concreto y ya son más bien hechas. Pero alguien que me diga ¿qué entendió por cómo funcionaban las cisternas? Micrófono, por favor. Está encendido. Son cuartos subterráneos que se llenaban en base a manantiales y que tenían escaleras para poder bajar y agarrar agua. Ok, muy bien. Él dijo algo bien clave, ok. Las cisternas tienen diferencia de los pozos. ¿Quién me dice esa diferencia? Que las cisternas tienen que depositar el agua, pero los pozos ya tienen agua, ¿verdad? O sea, tienen raíces donde brota agua y ahí se van llenando automáticamente, mientras que de las cisternas necesitan ser llenadas. Muy bien. ¿Quién fue el profeta que estuvo en una cisterna? Jeremías, ok, gracias. Pásenle el micrófono a todos los que no son mentiras. Jeremías, bien. Si alguien anotó la cita cuando Jeremías dice que son cisternas rotas que no retienen el agua, ¿qué cita es?
Jeremías 2:13, muy bien. Si no lo anotó eso, por favor, póngalo en sus notas. Póngalo en sus notas. Ok. También hablábamos sobre un tipo de cisternas que tenía gradas. ¿Cuánto es el tamaño promedio de una cisterna? Levante su mano, quiero ver allá, no conteste sin antes levantar su mano. ¿Ok? Sí, él está correcto. Son 3 metros cuando una cisterna es familiar. Cuando una cisterna, quizás esto no lo expliqué bien, pero cuando una cisterna es comunal o comunitaria, es 6 metros mínimo. ¿Okay? 6 metros mínimo de ancho, de largo y de profundo. ¿Cómo era el acceso a estas cisternas? ¿Cómo era el acceso? Por medio de gradas. Okay. La cisterna en la que Jeremías estuvo, ¿tenía agua o qué tenía? Lodo, ok. ¿Cuál es la cita de eso? Ya, muy bien. Manantiales, ok, manantiales. ¿Qué pasó por medio de un manantial cuando David conquistó Jerusalén? Por ahí entraron, ¿verdad? Descubrieron la cisterna y pudieron entrar por medio de los afluentes que tenía la cisterna. Y así fue como ellos arrebataron la ciudad a los jebuseos. Ok, vamos a ver, algunos estaban preguntando sobre el uso de los camellos. Entonces, hablábamos cuánto puede cargar un camello aproximadamente. 200 kilos o 440 libras, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Cuáles son los camellos más comunes en esta parte del mundo? Los de una joroba, ¿ok? ¿Quién fue la que escondió los ídolos debajo de su albarda? Raquel, ok. ¿Quién era ¿cómo se llamaban estos ídolos? Terafines, ok. No es serafines, ok. No lo confunda. Serafines es un tipo de ángel, es un nivel de ángeles. Terafines con T de tomate, okay, es un ídolo. Okay. Piensen en eso. Quiero ver. Aún con las vestimentas. Vamos a ver con las vestimentas. ¿Quién me puede explicar? Quiero ver, de la última mesa allá a aquel lado. ¿Quién me puede explicar cuál era la ropa interior común de los israelitas? Jocelyn. De la rodilla hasta el cuello prácticamente. Ya, muy bien. Esa es la ropa interior más común. ¿Por qué no cambiaba el estilo? ¿Alguien más de la mesa? ¿Por qué no cambiaba el estilo de esta ropa? Allá de la segunda mesa yo veo que tienen más respuestas. ¿Por qué no cambiaba el estilo de esta ropa? Exactamente. La gente no optaba por cambiar el estilo de la ropa. No decía, me gusta más corto, me gusta con hoyos en este lado. No. Cambiaba nada más el color. El mismo estilo seguía. ¿Quién fue? Cuando se crearon los telares para poder hacer las túnicas de una sola costura, ¿quién fue el que vimos como ejemplo que usaba una? Jesús, ¿ok? Él estaba a la moda, ¿ok? Muy bien.
¿Quién dijo, no podré desatar su calzado? Juan, ok. Son cosas básicas, ok. Puede ser que salgan en el quiz. Puede ser, no le estoy diciendo todo. Ya dimos más de 10 preguntas, ok. Había un tipo de túnica que se usaba. ¿Cuál era la manera más sencilla de hacer una túnica? Esta mesa. ¿Cuál era la manera más sencilla de hacer una túnica? ¿No? ¿Nadie? ¿Mande? Juntando piezas, sí, pero había una que yo mencioné, era muy sencilla. Un saco, ok. ¿Cómo lo hacía? Orificios a los lados para sacar los brazos y uno arriba para la cabeza. Y ahí ya tenían una túnica, ok. Muy bien. Vamos con lo de el manto. ¿Quiénes usaban el manto aquí? Estos alumnos de acá, los más portados. ¿Quiénes usaban el manto? ¿Qué nivel o qué grupo social usaba el manto? Los que tenían más dinero, los que tenían la capacidad de poder comprarlo, poder hacérselo. Entonces ellos eran los que estaban en una condición económica más alta para tener uno, y se usaba comúnmente ¿en qué tipo de clima? En el frío, obviamente, ¿verdad? Para poder cubrirse. Vimos una cosa peculiar de esto en la ley, de este manto. ¿Quién me lo menciona? Algo que se mencionó acerca del manto, y la ley decía, no vas a hacer esto porque es esto. ¿Noé? Correcto. ¿Quién me dice por qué? Ahí, la segunda mesa. Porque la ley dice que no puede quitarle el abrigo a su prójimo, ¿ok? Solo había uno probablemente, era el que tenía la mejor condición, y si él lo ocupaba para cobijarse, ¿ok? Perfecto, estamos entendiendo bien. El aspecto físico para las mujeres era muy importante, ¿sí o no? ¿Ok? Mujer que se veía bien. ¿Y quién menciona en el Nuevo Testamento sobre vestirse decorosamente? La última mesa. ¿Quién menciona en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que hay que vestir decorosamente? Pedro, ¿ok? Muy bien. Pedro, si tiene la cita o si la quiere, se la voy a dar. Primera Pedro 3:3. Primera de Pedro 3:3. Creo que eso lo tendría que haber anotado. Ok, muy bien. Esa es la revisión muy sencilla. Creo que todos están captando, ¿verdad? La idea. La idea de la clase es conocer la cultura judía, la cultura del pueblo de Dios, la cultura en tiempos bíblicos. Vamos a ver, vimos un tipo de vivienda también, que era, ¿cuáles? Tiendas de campaña. ¿Quién habitó en tiendas de campaña? Abraham, Isaac, Jacob, que son los que mencionamos, y muchos más. El material de las tiendas, por lo general, era de un tipo de pelo de cabra, ¿ok? Pelo de cabra. ¿Qué pasa con el pelo de cabra en el invierno? Sí, no dura, se hace como gruesa, se engruesa el pelo y hace como impermeable. Muy bien. ¿Y en el verano? ¿Qué hacen con eso? Los levantan, los enrollan o los tiran arriba del techo para que pueda circular el aire ahí, ¿ok? Y haya luz adentro, ¿verdad? Luz. Muy bien. Bien, ese era... Ok, Cantares, Salomón nos da una idea en Cantares 1:5 sobre la mujer
hablando de él y dice, de ella, y dice: morena soy, oh hija de Israel, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. ¿Okay? Entonces ella da una idea, y la mayoría de cabras eran negras, y por lo tanto se mantiene ahí en eso. Vamos a ver entonces otro tipo de casas. Ahorita vamos a entrar en las notas y vamos a ver, cuando ellos llegan a la tierra prometida y salen de Egipto, salieron y tuvieron que dejar todo a su paso. Era apremiante la orden de salir del pueblo de Egipto, y ellos tuvieron que dejar todo, pero despojaron a los egipcios de muchas cosas. Aunque ellos al siguiente día, para ellos iba a ser un día normal, ellos dejaban leudando la masa para que el siguiente día pudieran hacer pan. Pero como la masa estaba leudada y la orden fue apremiante, vámonos. ¿Qué pasó? Se llevaron la masa sin levadura. La masa no creció, y obviamente el siguiente día tuvieron que hacer panes sin levadura. Y es de ahí donde viene la costumbre de las fiestas anuales de los panes sin levadura, o la Pascua, ¿verdad? La Pascua es cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo pasó entre eso? Entre salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. 40 años, ¿ok? Por 40 años ellos sabían que era comer la Pascua cada año para conmemorar esto. Aún todavía, hoy en día, para los judíos hay siete celebraciones, no son 3. Recuerda, hay tradiciones para ellos, y entre estas tradiciones ellos meten 4 celebraciones a las 3 que por ley se dan. Número 1, la primera cosa, vamos a verlo más adelante, solo voy a mencionar aquí por cómo es las notas, pero número 1, la primera es la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura. Número 2 es la fiesta de Pentecostés. Número 3 es la fiesta de los tabernáculos. Esas son las 3 por ley. Luego vinieron los judíos y sobre ellas pusieron otras costumbres. Créame, le voy a ser sincero, la reverencia con la que los judíos hacen este tipo de celebraciones, hablaba con un amigo de eso y me dice: mira, no es que no son, para ellos es una ley, ¿ok? Ellos leen la Mishnah, ellos leen la Torah, ellos leen el Talmud, y para los judíos eso es como son tradiciones muy específicas. Entonces, pero me dice: mira, no es que no son importantes, pero te ayudan a entender tu estilo de vida y a poner un estilo de vida diferente en tu estilo de vida. Entonces, estudiar los judíos es obviamente es una secta, ¿verdad? El judaísmo, pero estudiar ellos es como, de la manera que ellos piensan, uno puede llegar a pensar como: wow, es cierto, este tipo de celebración a mí me hace pensar en este tipo específico y en cómo puedo aplicarlo en mi vida. Entonces, pero eso es cosa diferente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y anduvieron por el desierto, obviamente habitaban en tiendas de campaña, pero después ellos tenían que hacer casas más seguras, casas más fijas. Entonces comenzaron a construir casas. ¿Y cuál era el material más común en el desierto? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Alguien ha estado en un desierto? ¿No? Levante la mano, ¿quién ha estado en un desierto? Oh, Leanne, yo también. Okay. Cuando estaba tratando de cruzar de mojado, no, son bromas. Okay. Nunca he tratado de cruzar de mojado, ni nunca lo voy a tratar de hacer a ningún país. Ok, solo para que les quede claro, a ningún país, solo tal vez a la hermana República de Candelaria, ¿verdad? O de Santa Cruz, Michapa, pero de ahí no creo. Pero de ahí, cuando pensamos en un desierto, lo que viene a la mente es las películas, ¿verdad? Pura arena. Y sí hay desiertos que son muy áridos y es pura arena, todo montañas grandísimas de arena. Sí, ok, sí son desiertos. Pero también hay desiertos que tienen tierra y es muy seca en la tierra, pero sequísima, en el sentido de que la tierra hasta se raja de tan seco que es demasiado seco.
Entonces el pueblo de Israel es más como es más tierra, pero muy seco. Obviamente decíamos ayer que tierra que tuviera manantiales era más costosa que una que no lo tuviera. Entonces Israel es muy seco, pero ¿cuál era entonces el material más común para ellos de hacer casas? Obviamente la tierra. ¿Alguien ha entrado a una casa de bajareque, como le conocemos? Yo viví en una de esas. Viví en una de esas una vez, recuerdo que cayó una tormenta y en la mañana había más luz de lo necesario. Se había caído la pared que estaba atrás de mí, de la casa. Casi nos cae encima, pero se fue para el otro lado. Entonces, yo viví en una casa de esas. ¿Qué es lo que abunda adentro de esas casas? Si son de tierra, ¿qué es lo que abunda? El polvo, ¿verdad? Obviamente. En Israel usaban tierra para construir, pero hacían un tipo de ladrillo. Gracias a Egipto, muchos de los israelitas aprendieron a construir ladrillos. Aprendieron a hacer, recuerda que ellos hacían ladrillos con la paja y con el lodo, hacían ladrillos para poder construir las edificaciones de Egipto. Entonces vinieron ellos y usaron el mismo método en la tierra prometida, ¿verdad? Le digo, este es un pensamiento propio, ¿ok? No es que la Biblia dice que gracias a Israel ellos, no, pero yo puedo pensar, si ellos hacían mucho ladrillo allá, les exigían mucho, ellos allá podían construir sus casas con eso. Después que el pueblo se había establecido en la tierra prometida y que habían dejado su vida de nómadas, se comenzaron a construir casas en lugar de tiendas. Habían casas de un cuarto, que era un cajón nada más como 4 paredes, y eso es todo. Hoy en día para muchos de nosotros esa es la casa común. Casa de un cuarto y se divide con plywood, con madera o con cortinas, ¿ya? Entonces la casa de los israelitas era dividida con cortinas. Normalmente ellos lo hacían de una forma, un solo cajón, y se construían así. Las casas no eran construidas para pasar la mayor parte del día, como nuestra cultura. Hacemos casas lo más cómodas posibles, porque ahí es nuestro hogar, ¿verdad? Por cierto, la palabra hogar no existe en el vocablo hebreo. No existe. Porque para ellos, una casa construida era solamente un lugar de descanso, un lugar para llegar en la noche, dormir, no hacer mucho, porque obviamente no había luz, no había energía, no había habían lámparas, pero a las 6 de la tarde, por lo general, ya está oscuro, ya no hay nada que hacer. Con mi esposa vivimos 8 meses en el campo. A las 6 de la tarde, si nos agarraba la oscuridad, ella tenía que cocinar con la leña del fuego abajo de la cacerola y luego una candela encima para poder ver lo que estaba cocinando. Por lo general ella cocinaba en el día, cuando todavía había la luz del día, y si no, pues nos agarraba la tarde y ya comíamos en lo oscuro. Pero por eso ellos lo que hacían era una casa, un cajón normal, y lo construían de esta forma porque era solo un lugar de descanso, algo que les cubriera de las inclemencias del tiempo, ¿ok? Era algo muy sencillo, muy sencillo. Normalmente eso se usaba solo para llegar a dormir o descansar y luego el siguiente día llegar para trabajar. Como los israelitas pasaban tanto tiempo fuera de sus hogares, para ellos la palabra en sí hogar no existe en su vocabulario, eso les mencionaba. Entonces los escritores de la Biblia se referían a Dios como su abrigo o su refugio en lugar de su hogar. Entonces por eso en la Biblia encontramos: Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, Dios es mi Dios. Para ellos es más importante que tener una casa bonita. Nosotros en nuestra cultura nos importa más, mire cómo somos un poco arrevesados en esto. Nos importa más cómo parece la casa de afuera que cómo puede parecer de adentro. Incluso los jóvenes les importa más cómo parece de bien pintadito su cuarto de cómo está el gran desorden adentro. Así somos arrevesados. Pero para los israelitas era al revés. No importaba la fachada de la casa, lo que importaba era adentro.
En Salmos se menciona que incluso habían plantas adentro para embellecer la casa. No habían los cuadros, ¿verdad?, que nosotros tenemos y ahí los banners y qué tan bonito todo. No había eso, pero eran casas de un solo cuarto. Entonces, para ellos no existe la palabra hogar, por eso se refieren a Dios como su abrigo, su refugio, en vez de su hogar. Salmo 61:3, por favor, búsquelo ahí para ver una referencia en cuanto a David, un rey, oiga bien, un rey se refiere más a Dios como un refugio que a una casa. Dice Salmo 61:3. Vamos a ir en el orden. Allá creo que faltaba Edwin Méndez. Iba en el orden. Si le pasan el micrófono, por favor, Manrique. Y el siguiente, Salo, si puede buscar Isaías 4:6. Hola. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ok, refugio y torre fuerte. Muy bien. Isaías 4:6. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Ok, muy bien. Ahí es referencia sobre el abrigo, no es que se refieren a su casa como, wow, mire, mi lugar de descanso, mi nidito de amor. No, ellos es como, sí, tengo un lugar donde ir a dormir, allá me cubro del agua, me cubro del frío y ya mañana pues tengo que trabajar. Okay, y ellos de esa forma se referían. Tenían que ser hechas de adobe secado al sol, obviamente, ya lo mencionábamos. Por lo general son paredes muy gruesas y rústicas, o sea que para parar las paredes puede usar cualquier cosa. Y de ahí de donde sale la frase de que hay un candelero en todas las casas. Los candeleros son salientes o piedras que se dejan, eso lo he mencionado muchas veces, son piedras que se dejan sobre las paredes para poder poner ahí las lámparas, las candelas, y así alumbre a todos los que están en casa. Son piedras en las esquinas de las casas que se ponen, número 1 para reforzarlas y número 2 para poder poner sus cosas ahí, poder poner sus lámparas en eso. Solamente los palacios y las casas de los ricos son hechas o eran hechas más delicadamente. Si ve usted, por favor, ahí en Primera de Reyes 7:9, Jocelyn, Primera de Reyes 7:9. Cosas cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. Ok, entonces puede ver ahí lo cuidadoso que eran con las paredes y las casas de los reyes, los palacios y las casas de reyes. Dice, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según la medida, así por dentro como por fuera. O sea, usted pasaba por la casa de un rey y notaba la casa de un rey, no era como común y corriente que era de adobe y la casa normal, pero era de un rey. Ok, allá vive el rey. Puede ver la casa que relumbra, sí, esa es la casa del rey. Okay, es porque lo hacían muy cuidadosamente. Solo las casas del rey y los palacios. Las vigas de madera alcanzan de pared a pared. Obviamente no vamos a ver casas como las de nosotros, de 2 techos, decimos nosotros, 2 caídas, 2 aguas, decimos algunos, 2 aguas. No va a haber este tipo de casas en Israel, va a haberlas de un solo techo y con una caída muy poca, porque ellos usaban el techo para algo. Entonces va a haber casas de un solo cuarto con un solo techo, un solo desnivel en ese lado, ¿ok? Y usted puede ver ahí un ejemplo de eso. Por lo general, un poquito de desnivel, luego se pone una capa de pasto o quizás ramas poniendo sobre estas
una capa de lodo o arcilla. No había techos como la duralita, como la lámina, como lo que conocemos hoy en día, la teja, ¿cómo se llama? El zinc-alum y otros tipos de techos. No había. Entonces ellos tenían que ingeniárselas. Ellos tenían que poner las vigas, ramas, y sobre esto, ya cuando está fijo, poner una capa de arcilla para que el agua no pudiera penetrar, y era un tipo de techo que se hacía. Por eso el ejemplo en eso, ahí está forrado con eso. Eran hechas para soportar este peso, incluso que las personas pudieran andar caminando arriba. Muy interesante esto. Dice, dependiendo de las capas que se ponían, era suficiente para que el agua en tiempos de lluvia no se escurriera hacia adentro de la casa. Ahí usaban ellos ingeniería, ¿verdad? Indirectamente, cuando hacían el desnivel y ponían suficiente lodo, suficiente arcilla para que el agua no filtrara y no hubieran como hoyitos o boquetes para que el agua pudiera gotear allí. El techo de las casas muchas veces era usado para dormir. Ellos no dormían adentro, obviamente era un desierto, había calor. Al final de la tarde, por lo general ellos subían. Los religiosos, los que tenían una comunión con Dios, subían a orar al techo de la casa. Esta práctica muy antigua de subir al techo de las casas se registra desde el Antiguo Testamento. El siguiente, por favor, David se ha ido, ¿verdad? Entonces, Sarabia, si puede leer, por favor, Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 26. Primera de Samuel 9, 26. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Entonces, ¿dónde estaba Saúl? En el terrado, estaba en el techo. Y ahora, ahí está una buena traducción en nuestra Biblia sobre el techo, el terrado. ¿Por qué? Porque hay tierra. Obviamente, lógicamente, terrado es donde hay tierra, arriba está puesta la arcilla, el lodo. Entonces, Saúl estaba en el terrado y dijo: levántate. Él estaba descansando, él estaba sentado, él estaba allí. Entonces, en eso allí. Y los techos de los palacios obviamente eran construidos de la misma forma. No había otro tipo de material para ellos. Las paredes eran diferentes, pero los techos eran iguales. Por eso es que él estaba en el terrado. El techo era usado como un almacén. Ellos podían guardar ahí granos o para secarlos, o frutas también para poder secarlos. Es muy común, vamos a verlo esto en los alimentos, es muy común ver en la Biblia cuando se mencionan los higos secos, las pasas y todo eso, la fruta seca, porque ellos secaban esto para que se conservara por más tiempo. Entonces, vamos a verlo eso más adelante, pero eso lo usaban para poder secar estos granos, para poder tener un almacén arriba. Fue en el techo de su casa que Rahab escondió a los espías y les puso tallos de lino sobre el pozo cuando ella los puso, en el techo. Ve ahí por favor en Josué 2:6. Josué 2:6, Amelia. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los majones de lino que tenía puesto en el terrado. Ok,
manojos de lino. Cuando usted va a Guatemala, ¿dónde fue? En San Andrés, algo así, ¿verdad? San Andrés, y va también a, no recuerdo, donde el pastor Artemio, Salcajá. Cuando está en Salcajá y los alrededores en Guatemala, ahí San Andrés es conocido por San Simón, un dios que ellos tienen, un ídolo, un brujo. Pero ellos tienen una costumbre, ellos pintan los mantos de los que van a hacer la ropa, pero los tiñen. Okay, no todos son del mismo color, pero ellos tiñen. Ellos en sus techos usted va a ver un montón de telares ahí secándose, ya teñidos, secándose y ahí puestos sobre eso. Es muy típico ver sobre las casas, porque ahí es donde lo crean y es donde es la materia prima para poder hacer la vestimenta de la gente. Entonces, Rahab dice que tenía manojos de lino. Ella tenía este material y ahí fue donde puso a los 2 espías y los cubrió con el lino. Obviamente era muy común ver esto y ella los escondió a ellos. Entonces era usada como almacén, es el punto específico. El techo también era anunciado para anunciar, pero era usado para anunciar. Nuestro Señor Jesucristo tenía que conocer esta costumbre de anunciar desde los techos. Vea lo que dice Mateo 10:27, por favor. Siguiente, allá, hermana. Usted. Erika, ok. Erika y luego hermana Telma, por favor, para avanzar, si busca Lucas 12:3. Lucas 12:3 y Telma, por favor, Mateo 10:27. Mateo 10:27, Erika. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Ok, Jesús diciéndole a ellos que lo que están escuchando, que lo proclamen desde las azoteas. Entonces, usted puede pensar, hoy en día escuchamos al hombre que pasa anunciando a cada rato aquí, Señor, con profunda pena y cristiana resignación comunicamos a usted el sensible fallecimiento de nuestro querido e inolvidable. No voy a matar a nadie, pero nuestro querido e inolvidable fulano de tal. Le rogamos acompañarnos en su velación esta noche y a una misa de cuerpo presente el día de mañana realizarse en la iglesia Bautista Emanuel. Entonces, eso que él anda anunciando en la cultura judía, en los tiempos bíblicos, normalmente la gente subía a los techos y anunciaba, pues no los muertos, ¿verdad? Pero anunciaba lo que querían decir. ¿Por qué? Porque allí se escuchaba. No existían casas de 2 plantas, ¿verdad? Aquí como 2 plantas, 3 plantas, 5 plantas. No habían casas de esas. Había suficiente espacio para poder construir de un techo nada más. Y era más fácil para las mujeres de limpiar. Ok, entonces, pero dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que él dice, no le está diciendo que lo está diciendo malo, ni lo está diciendo por el diablo. Lo está diciendo de noche. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Lo que yo les estoy diciendo suave, ustedes suban a los techos de las casas y díganlo a todo el mundo. Okay, esa es la idea. Desde las azoteas. Obviamente, cada una tiene acceso por fuera, por gradas, y podían hacerlo y anunciar desde las azoteas. Esa foto fue tomada con el iPhone de Jesús. Okay. Lucas 12:3, por favor, hermana Telma. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Lucas 12:3. Lucas 12:3. Ok, no va a partir la casa.
Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Ok, muy bien, hablando lo mismo, ¿verdad? Diciendo sobre lo que ellos han aprendido y lo van a proclamar. Es como un aviso de lo imposible que va a ser esconderse de los pecados cuando Jesucristo venga. Es como lo que nosotros proclamamos a otros, es como teniendo nosotros este pensamiento, que yo estoy en el techo, yo predico a todos para que todos sepan, obviamente. Nosotros como iglesia somos llamados a predicar el evangelio y vamos a proclamarlo desde las azoteas si es posible. Vamos a subir a los techos y predicar el evangelio. Okay, es un cuadro de que debemos evangelizar, debemos decir a otros el amor de Cristo, debemos llevar el amor de Cristo a otros, y ahora ellos ya no van a tener excusa, ya no van a poder esconderse, ya no van a poder decir nada, porque había alguien que se hacía notar en los techos, desde las azoteas, que les decía lo que ha escuchado en tinieblas o en oscuro, o lo que han escuchado al oído, ahora lo está proclamando. Es el cuadro. Okay, es el cuadro que debemos tomar nosotros como cristianos, proclamar el evangelio. Esa es la idea. Vamos a ver aquí, el techo también es usado como un lugar de adoración. El techo es usado como un lugar de adoración, ya fuera para adoración a Dios o para adoración a un ídolo pagano, pero era usado como adoración. En Sofonías 1:5, Andrea, ¿pueden buscarlo por favor? Sofonías 1:5. Y también, por favor, si puede buscar Alex, Hechos 10:9. Sofonías es un profeta menor, ¿ok? Entonces está después de Daniel hacia adelante. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Ok, entonces es usado para poder adorar a Dios y para poder, en este caso, Sofonías está culpando a los idólatras. Está diciendo, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Ok, Dios es un Dios celoso. Ayer veíamos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ok, bien, ya, eso no está dicho en el colegio. Nadie más va a tomar el nombre de Jehová su Dios en vano. Ok, y se dice, yo sí. Vamos a ver si lo escuchamos, ok. Vamos a poner eso en el manual de convivencia del otro año. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Okay. Pero había gente en Israel que se estaba postrando ante los ángeles. Dice, sobre el ejército del cielo. Se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Ok, a Dios y a los ídolos. Lucas dice que Pedro en José, quiero ver. No sé por qué puse eso. La cosa es de que Lucas dice que Pedro estaba en la azotea, él subió a orar cerca de la hora sexta. Eso vamos a verlo en los tiempos, ¿ok? Calendario y todo eso. Pero, ¿quién sabe cuál es la hora sexta? Las 12, ¿ok? Es por cómo funciona el calendario judío, ¿verdad? El calendario hebreo. Vamos a verlo más después, pero la cosa es que dice Lucas, ahí en Hechos 10:9, por favor. Hechos 10:9, dice que Pedro subió a la azotea a orar de la hora sexta. ¿Qué dice Hechos 10:9? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ok, entonces estamos viendo que
Cualquier hora era óptima para poder tener ahí un apartamiento, de apartarse de todo el bullicio del día, de apartarse de la gente, de irse a un lugar específico, de poder orar a Dios. Pedro tenía el techo de la casa como un lugar de paz, de tranquilidad. Y como la gente en la cultura sabe que estos son lugares, número uno, de almacén, ¿ok? Hay alguien arriba, o está trabajando o está orando. Entonces la gente no va a subir por cualquier cosa allá. Si hay alguien arriba, está haciendo una de las dos cosas. Y no va a interrumpirle en eso. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar un cuadro como cristianos de tener un lugar específico en casa. ¿Okay? De en casa, busque un lugar en donde usted pueda orar. No va a subirse al techo, ¿verdad? Usted no va a ponerse en el techo y ahí si es de lámina, ¿verdad? Ahí andar como que es gato, ¿verdad? Ahí corriendo por todas las láminas. Pero busque un lugar donde pueda orar, donde pueda tener un lugar donde apartarse con Dios, donde poder estar allá. En lo personal, mi lugar favorito, ¿sabe dónde es? Yo ya lo he dicho. En mi casa, mi lugar favorito, yo lo he dicho. ¿Nadie recuerda? Ok, lo menciono otra vez. Mi lugar favorito para apartarme y orar, yo sé que no está mi esposa enfrente, ni los niños. Yo cierro la puerta, pongo el pasador y me comienzo a bañar. Mi lugar favorito para orar. No hay nadie que me moleste. Estoy tan tranquilo hablando con Dios y bañándome. Es mi lugar favorito. No tengo otro lugar, otro tiempo más favorito que este. Y a veces mi esposa dice, tan rápido saliste. Es que no oré. Ya, pero mi lugar favorito es ahí. Es estando en la ducha, bañándome. Y como me baño todos los días, tengo que orar todos los días. ¿Okay? Cuando no me baño, usted no ora, hermano. ¿Cómo no? ¿Okay? Pero ese es mi lugar favorito. ¿Quiere copiarlo? Le doy copia de eso. ¿Okay? Pero escoja y busque un lugar donde poder orar. Pedro tenía el techo como lugar favorito para orar. El techo también era un lugar favorito para esconderse. Este está interesante. Cuando lo leí, a mí me dio mucho interés de poder leer esto. Los techos planos y muy juntos de las casas eran óptimos para escenarios de escape. Usted ha visto cuando la gente sube a los techos y comienza a correr por todos los techos y a brincar, ¿verdad? En las películas, y hasta se dan vuelta y corren. Y yo pude imaginar a los espías corriendo, si tenían que escapar de sus enemigos. Ellos subían por un lado de la casa en las gradas y comenzaban a correr por las casas y saltaban a la otra casa y corrían y saltaban hasta llegar al final de la ciudad o qué sé yo, de donde había más casas, bajaban por las gradas. No molestaban a nadie. Y ellos corrían de sus enemigos. Eran óptimos para montar un escenario de escape por los que querían huir de sus enemigos pasando por el techo. A este término se le conoce como los caminos de los techos. Y se dice, ¿de dónde lo sacó, hermano? Cuando en Mateo 24:17, Mayra, si puede buscarlo para que la hermana se pueda preparar por la clase. Mateo 24:16 y 17. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Entonces los caminos de los techos es el término que podemos ver en la cultura judía sobre que ellos van, cuando sea el día del Señor, obviamente dice la Biblia que no va a haber tiempo de descender a traer nada. Vamos a ser arrebatados y llevados de una sola vez. No va a haber tiempo. Pero dice que cuando sea el día del Señor, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Está hablando de que de ahí tiene que salir y huir. De ahí tiene que salir e irse al encuentro con Dios. De ahí tiene que salir e irse. No, ni bajar. Dice no desciendan. Que hay gradas para bajar. No va a bajar, sino que va a comenzar a caminar por los techos e irse.
de ahí, ya sea para librarse o para encontrarse con el Señor. Ese es un término judío, los caminos de los techos, ¿verdad? Poder caminar sobre esta parte allá. Esa imagen me llama la atención porque ustedes pueden ver ahí en ese dibujo que el techo le ha crecido algo, ¿ya? Como le cae agua y el agua se imprime ahí y queda medio húmedo porque el agua corre y sale, tiende a crecer algo ahí y crece como monte. Este va a ser importante más adelante cuando veamos cómo los 4 amigos del paralítico descubrieron un tipo de techo de para poder entrar. Entonces eso vamos a verlo más adelante, ese me llama la atención. Esa es la casa de un cuarto. Acabamos de ver casas de un solo cuarto, un solo cajón, pero también habían casas de varios cuartos. Obviamente no era como las casas de hoy en día, que usted entra a una casa, entra por una puerta, una ventana y de repente un montón de cuartos adentro y por todos lados, era como que es un laberinto y usted se mete a este lado y aquí llega al baño y a este otro lado llega al cuarto de uno y al otro lado del otro cuarto y ahí un solo desorden a veces, ¿verdad? No se halla por dónde salir en las casas. Obviamente las casas de más de una pieza o de varios cuartos eran construidas por la gente con mayores posibilidades. Estamos pasando a un nivel mayor en la sociedad aquí en este tiempo. La palabra árabe que significa casa también significa pieza. Entonces, me refiero a árabe no al pueblo de Arabia, no, me refiero a la zona oriental, ¿ok? Toda esa parte, la región bíblica, todo eso, a eso me refiero cuando escribo árabe. Si se va a construir una casa de varias piezas, generalmente en el oriente no se ponen de lado a lado, como fuera en el caso de nosotros. Una casa normal es... ¿en la casa de quién puedo pensar? No conozco la casa de Brian. Quiero ver. Voy a pensar en la casa del hermano David. ¿Okay? El hermano David tiene su casa donde él mantiene sus riquezas. Es en la parte más al fondo. ¿Ok? Donde él mantiene su dinero, donde él mantiene todo lo que es de valor para él. Por si un día le quieren robar. Okay, no, son bromas. Él tiene un cuarto a un lado. Quiero ver, yo entro, hay un patio a este lado, ¿verdad? Hay un patio a este lado. Luego está un cuarto y atrás de ese, a la par de ese, hay otro cuarto. Luego hay está un patio aquí, un cuarto aquí, otro cuarto aquí. Aquí enfrente hay otro patio. Luego usted hay una pila a este lado y luego usted camina hacia allá y aquí está la cocina y allá están los cuartos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces está muy bien la casa ubicada. Es algo normal para nosotros, ¿verdad? Tener diferentes patios, diferentes cuartos. Si usted dice, si entre más terreno tuviera, viviera mejor. No, porque le va a costar más limpiarlo, ¿ok? Jennifer es testigo de eso, ¿verdad? Ella limpia desde la calle hasta como por allá, como 700 metros para abajo. Entonces, tiene una gran finca ella ahí. Las casas de más cuartos eran más caras, obviamente. Si se va a construir una casa de varias piezas, generalmente les decía, allá en el oriente, no se ponen de lado a lado como lo hacemos nosotros, la ilustración de la casa de hermano David, sino que se hace de frente a la otra pieza. Sabe que yo indirectamente imaginé mi casa en Nicaragua de esta forma. La forma de construir de ellos es, ok, tenemos dinero para construir una casa, bien, vamos a poner un cuarto y el cuarto está ahí, el de un cuarto. Luego ellos dicen, tenemos para construir otra. En su terreno, si es alargado, lo que van a hacer es construir otro a la par, ¿ok? Sí, pero después, si tiene para construir otro, no va a construir otro allá y después allá en línea, sino que lo que va a hacer es que
si el terreno lo amerita, ellos pueden construir uno aquí, otro a la par, otro a este lado a la derecha, otro aquí y luego otro aquí y otro aquí. ¿Qué es el cuadro de eso? Hermana, si puede poner la otra. No, ese no, hay uno más ahí. ¿No hay otro? Esa, ok. Usted puede ver que hay un cuarto donde están las y después probablemente hay otro cuarto y luego enfrente hay otro y luego aquí hay otro y luego aquí hay otro. Está haciendo como una U en esa. Esa es una casa típica de varios cuartos. Normalmente en medio de ellas hay un patio y es cuando mencionábamos sobre los pozos. Si era un pozo de la familia, el pozo se encontraba en el patio de la casa. Si era un pozo comunitario, no había pozo ahí, ¿verdad? Era solo el patio. Pero una casa común para ellos es este. Los que podían hacer un techo sobre el patio, está bien. Pero la mayoría era lo que ponían eran carpas de pelo de cabra, ¿verdad? Para que pudiera haber un tipo de sombra y poder salir y descansar. Pero este es típico. Ellos normalmente podían vivir en uno de los dos lados de la casa, no ocupaban todo. Si alguien tenía posibilidades económicas, lo que hacía era construía para huéspedes. Entonces yo le decía a mi esposa, me encanta la idea de tener un patio en medio, ¿verdad? De construir una casa, tener una fachada obviamente, enfrente la sala y la cocina quizás, y luego hacia los lados, por un lado y por el otro, los cuartos. Cuando lleguen los hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel, los vamos a hospedar en la casa, en los cuartos de huéspedes aquí a un lado y nosotros vamos a vivir a este lado para que ellos tengan privacidad. Y en medio un jardín. Indirectamente yo pensé en eso y cuando veo esto, oh, Dios me está mostrando de la Biblia qué quiero hacer. Entonces, esa es la idea y por eso ellos lo hacían. A veces también era muy común, esto no lo mencioné en las casas de un cuarto, era muy común construir algo arriba, pero era algo más sencillo, no era que se hacía de bajareque, de tierra, la segunda planta y eso, sino era como algo muy, muy sencillo, una ramada y se ponía un techo y ahí podía quedarse una persona. Ustedes pueden pensar en alguien que se quedó en la casa de los dueños de una casa en la Biblia y se lo construyeron. La esposa le dijo, mira, este hombre viene seguido por aquí. Ese hombre viene seguido por aquí. ¿Por qué no le construimos algo que cuando pase por aquí, él tenga donde descansar? ¿Pueden pensar eso en un escenario en la Biblia de eso? ¿Sí? ¿Quién fue? El profeta Eliseo, ¿verdad? Había una pareja, vamos a verlo más adelante, ya me adelanté en eso, pero ese es el patio de una casa. Si puede poner la anterior, hermana, por favor, que está abierta. Esa, ok. Esta foto es de donde nació Jesús, probablemente. Es una recreación nada más, no es que ahí nació. Yo no puedo ver los animales, ya estaban. Pero normalmente esta es una casa normal, es como una casa que usted dice, pero ahí tiene dos niveles. Está escarbado sobre la tierra y abajo, si ustedes pueden notar, en esta parte de la pantalla aquí, se ve tierra, ¿verdad? Entonces está escarbado sobre la tierra y no es que es de dos niveles, está bajo la tierra. Entonces normalmente abajo se usa para los animales, para bueyes, qué sé yo, las gallinas, todo lo que pueda tener. Y arriba es donde están los aposentos, donde la gente normalmente dormía. Pero ese ya es a nivel de la tierra, los animales estaban abajo, no es que ese se construían hacia arriba, no es, todo era muy nivel en ese. Entonces, por eso la Biblia dice que Jesús nació en un pesebre. Normalmente no había espacio para ellos arriba, pero sí había espacio en el pesebre, ¿verdad? Ellos fueron abajo y Jesús nació en un pesebre. Entonces es una idea, no le estoy diciendo allí nació Jesús. No va a decir ni los que están en línea,
vayan a ver y decir, el hermano enseñó dónde estaba la casa de Jesús, vamos a ir y buscarlo un día a Israel. No, es una idea, es una idea. Pero hablando de los patios, entonces obviamente ahí vemos a la par, enfrente hay un patio. Ahí está un patio. Usted puede ver las escaleras como son de diferentes en ese lado ahí. ¿Cómo sacaban a los animales, hermano Walter, de ahí con esas escaleras? No sé, vamos a ir a averiguar después, ¿ok? Estos patios muchas veces son decorados con todo tipo de flores. Se puede ir atrás, hermana, para ver el patio, ¿ok? Muy bien, ese fue tomado con un dron hacia arriba y allí, ¿verdad? En ese son decorados con todo tipo de flores, plantas ornamentales y árboles. Un ejemplo de esto, el salmista ahí en Salmos 52:8, Salmos 52:8, hermana Guadalupe, por favor, y luego se la pasan a la hermana para que pueda buscar, hermana, por favor, si busca Salmo 92:13. Salmo 92:13. Y hermana Guadalupe, si puede leer Salmo 52:8. ¿Me regala volumen, hermano Denis? Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. Ok, cuando lleguemos a la parte de los olivos, que era un árbol, era una mata o era un arbusto, vamos a verlo allá. Pero solo para que sepa, el olivo es un árbol, entonces es grande. Dice que yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, era para embellecer. Obviamente en el palacio nunca se sembraron árboles, pero él está haciendo una comparación. Dice, soy como olivo verde en la casa de Dios, estoy como las plantas embellecen los patios, ¿verdad? Porque el hermano Esther batalló tanto porque dejáramos su pequeñito ahí, cosita ahí para embellecer eso. Porque la hermana Sandra siempre pide plantas allá, porque eso embellece, eso hace que se vea bonito algo. No es como puro cemento y muy feo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Salmo 92:13, ¿qué dice? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Ok, entonces hablando y haciendo una metáfora sobre que nosotros vamos a dar fruto. En la casa de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Entonces va a llevar fruto en eso. Ilustrando la verdad de los árboles plantados en los patios de las casas, ¿okay? Ya que nunca se plantaron árboles en el patio del templo. Con frecuencia se encontraba un pozo en el patio, ya lo mencionamos. 2 hombres en los días de David se escondieron de Absalón de esta forma. Siguiente, por favor, 2 de Samuel 17:18 y 19. 2 Samuel 17:18. Y Natalie, por favor, si puede buscar 2 de Samuel 11:2. 2 hombres que se escondieron de esta forma en un pozo que estaba en el patio. Salmo 52:8. Salmo 90. 2 de Samuel 17:18. ¿Lo tiene? Y 19. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Ok, entonces 2 hombres, había un pozo en el patio de la casa y usted dice, ¿cómo descendieron ellos al pozo? 2 hombres metiéndose a un pozo, ¿cómo descendieron? Ayúdeme a pensar, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué? ¿El pozo? ¿Alguien más? ¿Un lazo? ¿Ok?
¿ok? Lazo, ¿ok? Hay una escalera hecha de lazos con palos. Ok, yo podía pensar lo que dijo Jocelyn. Probablemente el pozo tenía gradas, pero ese no era un pozo. Es una cisterna. Si tiene gradas, es una cisterna. Pero habían pozos también construidos de forma que ellos tenían gradas, como dijo Jocelyn. Podían entrar y en sus paredes habían como cosas para poder agarrarse y poder bajar. Si un animal, cuando ellos tenían animales y había un pozo ahí, lo tapaban con piedras para que no se fueran animales, pero obviamente un accidente podía pasar. Entonces lo que hacían era que en las paredes de los pozos construían algún tipo de gradas, escarbaban en la tierra para poder subir y poder salir. Si alguien caía allá, si quedaba en condiciones de poder salir, podía hacerlo por su propia cuenta. Era una forma de protección y está correcto lo que dijo Jocelyn, por medio de gradas en eso. Obviamente donde hay agua era lugar de tomar los baños. Si el patio estaba afuera, si el pozo estaba afuera en el patio, ahí era donde se bañaba la gente. No es como allá en la casa, era una ducha allá en lo más profundo de la casa y allá donde no hay ni ventanas y donde yo no me puedo escuchar cuando esté cantando. No era en ese. Alguien se estaba bañando y alguien la vio y se enamoró de ella. Segunda de Samuel 11:2. Hermana. Segunda de Samuel 11:2. ¿Sí? Oh, perdón, Isabel. Sí. Dígame. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David, ¿verdad? Tan lujurioso. ¿Vio a quién? A Betsabé. Ella se estaba bañando. Obviamente el palacio era más alto, él vio desde el terrado, ella estaba abajo en el patio y él estaba arriba y vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Por qué la vio? Porque estaba en el patio, no estaba dentro de la casa. Obviamente ahí era donde tomaban los baños la gente. Muchos hoy en día tenemos eso, ¿verdad? A veces nos bañamos en la pila. Eso no tiene nada de malo. Hasta más se limpia uno, ¿verdad? Con la ducha yo siento que quedo chuco. Nada, son bromas. Entonces, anoche estaba en eso de que me iba a bañar por segunda vez. Sí me había bañado en la mañana, ¿okay? Me iba a bañar por segunda vez. Y normalmente el agua donde nosotros cae hoy, anoche y ahora todo el día. Pero anoche no cayó. Lavé la pila y para mi sorpresa no cayó agua. Entonces la pila estaba vacía y el tanque tenía poquita agua. Me fui a bañar y no apagué la ducha caliente. Como que era pollo sancochado me sentía, me ardía la piel porque salía caliente y muy poquita agua. Entonces me quemé todo. Es solo una historia para ustedes. No pude orar no pude orar en la ducha. Ok. Este está interesante para mí, pero son las 9:02. ¿Qué les parece si tenemos un break? Y volvemos en 10 minutos.